Sabéis que Carpanta tenía un amigo que se llamaba Protasio, que era un gordo exactamente igual que yo. Protasio y Carpanta. Hoy vamos a protagonizar un programa maravilloso en el que vamos a homenajear a los cómics y sobre todo a esta figura maravillosa que es Carpanta. Escobar, nacido en 1908 y muerto en 1994, una auténtica leyenda del TVO, uno de los 5 magníficos de la editorial Bruguera, aquella editorial maravillosa que tenía un plantel de dibujantes y de guionistas absolutamente atómico y que durante muchos años puso en manos de todos los niños del país unos cómics realmente fabulosos. Y uno de esos personajes, pues inolvidables para muchísimas generaciones es Carpanta, que es el vivo reflejo del español de la posguerra, muerto de hambre, puteado, con el gabán lleno de agujeros, comiendo todo el día bocata de pan duro y persiguiendo un pollo, persiguiendo longanizas, persiguiendo perniles y persiguiendo, los bocatas chorreantes y llenos de comida, las cazuelas humeantes, las sopas. Se pasó mucha hambre en aquella época y Escobar dibujó el fiel reflejo del españolito de a pie. Este Carpanta maravilloso, y este Carpanta maravilloso va a ser una inspiración en el programa de hoy porque le vamos a dedicar una de nuestras recetas. Vamos a hacer, en vez de un solomillo Wellington, vamos a hacer el Wellington de Carpanta, porque en vez de rellenarlo de un maravilloso solomillo, que es lo que se ha hecho siempre con el Wellington, vamos a hacer un relleno a la altura de Carpanta. Si queréis saber qué relleno es, lo que tendréis que hacer es esperar un ratito, esperar unos segundos y chuparos el programa entero de hoy. Y lógicamente vamos a hacer un Wellington de Carpanta que escoltaremos con una salsa muy sencilla, una salsa de carne, una salsa que nos va a servir para salsear un buen pedazo de ese Wellington de Carpanta, que os aseguro que se resuelve en un santiamén y que no solamente servirá para escoltar ese Wellington, sino que os servirá para escoltar un buen entrecot, un buen solomillo, o cuando hagáis una pieza de carne asada o una pieza de carne en la sartén. Esa salsa os sacará de más de un apuro. Sabéis que estáis en Robin Hood, Atracón a mano armada, y que el ceporro que dirige ese programa se llama David de Jorge Cizabarrena, que es el Menda Lerenda. Lo que tenéis que hacer más que nunca es salir al rellano de la escalera con chirulas y con panderetas, abrir las ventanas del rellano, decirle a todo Cristo que empieza Robin Hood, Atracón a mano armada, y que hoy vamos a hacer un gran homenaje a Carpanta. Luego lo que tenéis que hacer es volar al sofá, os sentáis, os ponéis la manta hasta las rodillas, que ya está empezando a apretar el tiempo primaveral. Cogéis papel y boli, cogéis ese orujo, ese cafelito, ese gin tonic, ese cubata, ese chirrisclas, ese destornillador, lo que estéis tomando ahora mismo, y tomáis buena nota de lo que os vamos a contar, porque os vamos a ofrecer la gran cocina y la gran gastronomía de TV2 a esta hora. ¡Viva Rusia, viva Carpanta y viva el cómic! Robin Hood. Escobar, auténtica leyenda del TVO, ya hemos dicho antes, dibujante, maravilloso, guionista, escritor de obras de teatro, incluso actor, incluso inventor, porque por lo visto hacía unos juguetes, unos artilugios realmente maravillosos, un auténtico monstruo. Hace poco, por lo visto, le han hecho hasta una película, lo han retratado, no solamente lo han retratado a él, sino que han retratado ese universo que os hemos contado antes de la editorial Bruguera, que fue un auténtico imperio. En aquella película que yo tuve el gusto de ver, se recrea aquellas escenas de una redacción llena de gente, de dibujantes. Lógicamente en aquella época no había ni ordenador, ni Photoshop, ni email, ni politono, ni todas estas historias, y todo era a plumilla, papel, calco, papel cebolla, toda esta historia, guionistas, todo se mandaba, por lo visto con recadistas y todas estas historias, y Bruguera fue una auténtica editorial, sobre todo dedicada a los cómics y dedicada a hacer a la gente sonreír, dedicados a la sonrisa, superhumor, como pone aquí. Una auténtica editorial monstruosa que parió, monstruos como Anacleto, Agente Secreto, La Familia Cebolleta, Gordinflón y, lógicamente, Carpanta. Muchísimos más personajes, pero uno de ellos, Carpanta, que como os he dicho antes, retrató, al españolito muerto de hambre de la posguerra. Y para hacer un giro y para hacer una gracia, lo que hemos dicho es que lo que vamos a hacer era darle una vuelta, al solomillo Wellington, que todo el mundo sabe que es un gran solomillaco, es una preparación que normalmente se hace en momentos especiales, en Navidades, que es ese hojaldre, que algún día haremos, ese solomillo que se sella en la sartén, un centro de solomillo bien grueso, bien caro, bien opulento y maravilloso, que se adora en la sartén y normalmente
se encierra dentro de una tira de hojaldre y se hornea, y que tiene, bueno, pues el rimbombante nombre de un almirante inglés, Solomillo Wellington. Y en este caso, lo que vamos a hacer es un Wellington, pero de Carpanta. Y en vez de rellenarlo de un solomillaco maravilloso, lo que vamos a hacer es un relleno barato, que para eso estamos homenajeando a un personaje muerto de hambre. No por ello menos importante que la receta original, porque esta receta es un recetón. Nos hace falta una buena sartén puesta al fuego. Vamos a añadir un poco de mantequilla en este fondo. Vamos a dar un poquito de candela a esta historia. Sabéis que mis fuegos, porque muchos de vosotros me lo preguntáis, van de 0 a 10. Importante, de 0 a 10. Y mi baremo es ese, así que más o menos un 8. Sabéis que es fuego vivo, no es fuego a tope, pero es un fuego vivo, porque me interesa que la mantequilla me espume, que es lo que está pasando ahora mismo. Tengo patata en dados, porque le voy a meter patata. Esto también es muy de guerra y es muy de abuela y muy de amona. Y es verdad que a las farsas y a los rellenos, tanto si metemos un relleno en un pollo, como en este caso si encerramos un relleno de carne picada dentro de una masa de hojaldre, es importante rellenar con producto barato. Y la patata nos ha estirado no solamente los rellenos, sino que incluso nos ha estirado pues hasta los chipirones en su tinta, porque en Motrico y por esa zona tienen mucho hábito de añadir patata frita en dados a los chipirones en su tinta. Y la patata es barata y sobre todo es muy rica. En este caso la tengo cortada en dados, y es importante que para que no se me apelmace la lavemos por agua, la escurramos bien, la lavemos bien y la escurramos para quitarle todo el almidón, la sequemos con un trapo y añadamos los dados de esa manera para que no se nos pegue y al final queden, bueno, pues se vayan tostando y no vayan quedando pegajosos por ese almidón que se suele quedar pegado a la patata. Poco a poco, ya lo veis, sofriéndose en esta grasa que está espumando. Luego tengo un poco de tocineta o de panceta cortada en tiras muy finas. Tengo también cebolleta picada, tengo un poco de ajo picado, tengo champiñón, que también es otro producto barato, otro producto humilde y otro producto que a mí me gusta mucho. Champiñón al ajillo, champiñón relleno o un champiñón picado, que es fabuloso para hacer farsas como estas o para hacer salsas para pastas o para arroces. Y la verdad que el champiñón es un producto que se merece por lo menos todos mis respetos. Luego también tengo un poco de porro picado, la mantequilla que ya he añadido. Y luego la farsa, sobre todo, se va a componer de 3 carnes picadas. Aquí veis que tengo carne picada de ternera, carne picada de vaca y carne picada de cerdo. Lo mismo, si hay alguna carne en particular que os gusta, pues solamente os dedicáis a una carne en exclusiva. Si os gusta meter carne de pollo, también metéis carne de pollo. Incluso podéis meter, ¿por qué no también, un poco de carne de cordero? Lo que queráis, pero tiene que ser un relleno sustancioso. Y luego es súper importante cuando vais a la carnicería y compráis carne picada, que la grasa de la carne picada sea la grasa del propio bicho o de la propia pieza que os pican. A mí no me gustan las carnes picadas con grasas añadidas, que en algunos sitios se suelen hacer o se suelen vender. Importante que sea la propia grasa de la pieza que picáis. Y luego, lógicamente, si vais a un buen carnicero, es importante que os piquen la carne delante de vuestra vista. No por desconfiar del carnicero, sino porque una carne recién picada no tiene absolutamente nada que ver con una carne que lleva ya picada un rato y está en el mostrador. Así que si tenéis un buen carnicero, si le gastáis suses al carnicero, os digo siempre que hay que ser aliados de vuestros proveedores. El carnicero no tendrá ningún reparo en picaros la carne y en picaros el pedazo que elijáis. Un poco de perejil, luego tengo 3 salsas, que es un poco de salsa de soja, un poco de salsa Worcestershire, que esto un poco por darle una tema rimbombante, por eso de que es un solomillo Wellington customizado y carpantizado. Y luego tengo también, lógicamente, un poco de ketchup. Y luego todo esto lo ligaremos con unas yemas de huevo de Gorosategi que tengo aquí, yemas bien rollizas, yemas bien densas, que le van a dar a esto una suculencia superior. Ya veis que la patata va cogiendo un poquito de color, va cogiendo toda esa grasa, se va empapando, se va cocinando. Vamos a añadir un poco de sal y vamos a añadir un buen golpe de pimienta. Hay que ser generosos con la grasa, ¿eh? Un poquito de mantequilla o si queréis un poquito de aceite, y luego lógicamente daros cuenta que la tocineta y toda esta panceta ya troceada también nos va a añadir grasa, a ese sofrito y a ese fondo. Y es importante que esto tenga un poquito de grasa, no en exceso, pero que esté bien jugoso y bien sabroso, porque luego toda esta grasa hará de trabazón con la carne picada y el relleno de este Wellington, bueno, pues de Carpanta, será todavía mucho más rico. Ojo con la sal, he añadido sal, pero daros cuenta que aquí también he añadido tocineta o panceta, y hay que tener cuidado porque normalmente la tocineta o la panceta suelen estar con un punto de sal, así que ojo con la sal.
Me gusta cocinar y además es importante, uno de los elementos fundamentales y uno de los ingredientes importantes para cocinar es esto, tener humor. Hombre, no voy a pedir que tengáis súper humor, pero que tengáis humor. Hay que tener buen rollo en la cocina y estoy seguro que es uno de los ingredientes fundamentales para conseguir el éxito en los fogones. Cuando uno se arrima amargado a la olla, salen cosas, pero cuando uno se arrima contento, se arrima satisfecho y luego sobre todo se arrima orgulloso sabiendo que va a cocinar algo bueno y lo va a ofrecer a los demás, porque la cocina al final es generosidad, es una gozada. Es el super plan, es barato y muy reconfortante. Este plato además tiene, a mí me recuerda mucho a una cosa que hacemos en casa, que mi madre ha hecho toda la vida, que le hemos llamado rollo de carne picada Marilén, porque mi madre se llama Marilén, ya le conocisteis en las antiguas entregas, que estuvo aquí con todos nosotros haciendo marmitaco, y mi madre hace una especie de relleno que es parecido a este, lo que pasa es que no lo envuelve en hojaldre, que toda la vida hemos comido los domingos, que es una especie como de obús, de carne picada aliñada con pimiento verde y un montón de historias, que ella unta de aceite de oliva y le coloca cebolla y pimiento verde, mete en el horno, hornea, luego lo deja reposar 15-20 minutos, media hora para que se temple y luego cortado en rodajas con una buena salsa de tomate. Es una comida fantástica y esto al final es una cosa parecida, lo que pasa que con el tema doctor este de meterle ese hojaldre que le va a dar todavía muchísimo más suculencia a la historia. Que para eso estamos homenajeando a Carpanta, no os olvidéis. Vamos a añadir, en este punto ya veis que esto está bien sofrito, lo que vamos a hacer es añadir, bueno, primero vamos a echar la cebolleta. No toda, que me parece una barbaridad. Pues no toda, me parece una barbaridad y he dejado una micromolécula dentro del bol. Vamos a echar todo. No tengo medida, estoy a dieta pero no tengo medida. Ajo picado, eso sí, todo. Vamos a dar a esta historia una vuelta rápida. ¿Veis que es importante? No es exceso, pero sí esa grasa inicial que hemos añadido, y es importante que toda esta grasa que nos suelta la panceta sirva para recibir a toda esta verdura que estamos añadiendo ahora, porque es importante que la verdura tenga un residuo de grasa en el fondo para que esté mucho más rica y sobre todo para que se sofría y se confite. Vamos a añadir también el champiñón, que sabéis que además el champiñón suelta bastante agua. No vamos a sazonar. Sazonaremos al final, rectificaremos más tarde, pero lo que sí vamos a añadir es un poco más de pimienta, porque hemos añadido pimienta, pero los ingredientes añadidos también se merecen su proporción de pimienta molida. Unas vueltillas. Y vamos a dejar que esto vaya poco a poco sofriéndose. Como os he dicho, lo tengo a un 8 y es importante que vaya despacio, despacio, sofriéndose, bueno, pues con mucha tranquilidad. Y ojo, que me he olvidado del puerro, hay que añadir el puerro. También para adentro. Unas vueltas. Y vamos a dejar que esto se vaya sofriendo, como os he dicho. Y luego lo que tengo aquí es la carne picada. La carne picada que vamos a añadir a este bol. Habéis visto, ternera, vaca y cerdo. Importante que sea su propia grasa. Y no que nos pongan grasas añadidas. Si es una grasa de calidad, bien, pero es importante, y yo insisto, en que sea la grasa del propio corte que hemos elegido para que nos piquen. Vamos a añadir las 3 salsas. Sí, vamos a echar la salsa de soja. Vamos a echar la salsa Perrins o salsa Worcestershire, que sabéis que esto los ingleses se lo meten por la vena. Y es verdad que este tipo de salsas son muy ricas para alinear los stick tartar, para de vez en cuando deslizar en una vinagreta, o en este caso, para darle todavía muchísimo sabor a una carne picada. Y luego vamos a echar también un chorretón de ketchup, que esto yo creo que también es un elemento fundamental, no solamente en los tartares, o incluso en las carnes de hamburguesa, que solemos hacer muchas, sino también es un elemento fundamental, como veis, en este tipo de rellenos. Vamos a coger una espátula de goma. Veis que esto tiene que ir poco a poco, que no se sofría a fuego muy fuerte, tiene que ir, bueno, pues quedándose bien sofrito y bien hecho, porque luego en el último momento lo que haremos será añadir todo este mejunje maravilloso también aquí dentro, junto con las yemas de huevo, importante. Bueno, vamos a quedarnos aquí mezclando bien esta carne, y en cuanto tenga esto bien sofrito, lo que haremos será añadir el sofrito, añadiremos el huevo y seguiremos con los procesos para elaborar un gran Wellington en homenaje a Carpanta.
Rabbit Food. Bueno, la verdad que he intentado buscar una imagen de Escobar, una fotografía y no he encontrado. Pero lógicamente lo que sí he encontrado es su obra, que habéis visto que aquí hay unas fotografías que hemos extraído de unas viñetas que veis que son en blanco y negro. Primero todos esos personajes maravillosos que salieron de la pluma de este tío ingenioso. Fijaros que hay personajes, pues bueno, pues tan auténticos, ¿no? Y lógicamente lo que arrastra cada uno de esos personajes. Yo me veo lógicamente reflejado en Gordito Gordinflón, que es un personaje que está por ahí a la derecha. Y luego esa viñeta de Carpanta maravillosa en blanco y negro, porque claro, en aquella época no podían aspirar a imprimir, bueno, pues con cuatricomía y en colores y todas estas historias. Y la vida, como muchas hemos dicho, era en blanco y negro. Y también los cómics eran en blanco y negro. Tienen su encanto. Lógicamente ahora estamos en la civilización de la electrónica, de la imagen, de los bits, del politono y todo este tinglao. Pero la vida antes era en blanco y negro. Y Carpanta, lógicamente, y Escobar supo iluminar la existencia a tantos niños y también a muchísimos adultos. Exactamente igual que hacemos en este programa, que lo que intentamos es iluminaros la existencia. Os sabéis que a través de la comida lo que me gusta es entusiasmaros. No hay mejor plan en el mundo mundial. Bueno, aquí lo que tengo es mi carne picada. Joder, es que me emociono, estoy aquí como todo histérico porque estoy encantado. Tengo aquí mi carne picada, mis 3 carnes picadas bien mezcladas con esas salsas. Lógicamente también tengo todo este picadillo que está bien sofrito y que es verdad, pues que igual convendría dejarlo enfriar un poquito más para añadirlo aquí. Pero bueno, no pasa nada, está todavía caliente. Porque es verdad que esta masa interior de carne hay que intentar que esté lo más fresca posible. Sobre todo porque luego lo vamos a encerrar dentro de una masa de hojaldre. Y es importante que lo que metemos dentro de una masa de hojaldre no esté calentorro, porque si no, hacemos una ruina. Vamos a añadir sal y pimienta. Hay un montón de gente que me dice que añado demasiada sal a la comida. No, añado la justa y necesaria. Si hay alguno que no puede tomar sal, pues lógicamente le parecería que añado mucha sal, pero os aseguro que he hecho la sal que le hace falta a la comida. Hay un montón de programas de cocina que ya hacen así, parece como que ya han salado. Y hay que sazonar bien los alimentos, poco a poco, sin excesos, pero hay que confiar en la sal. Y sobre todo, tenéis que confiar en mí, en Rabbit Food Atracón a Mano Armada, que lo que hace aquí os aseguro que está buenísimo, porque luego todo Cristo, todos los que estamos aquí metidos en el plató, no dejan ni las migas, nos comemos todo. Bien de pimienta. Y como os he dicho, importante meterle pues una buena ligazón, que son unas yemas de huevo. Vamos a añadir 2 yemas de huevo. Hostia, huevo con 2 yemas. Hostia, impactante. La segunda vez que ocurre en el programa, huevo con 2 yemas, impresionante. Gallinas pelotaris, las gallinas de Gorchategui. Hostia, qué nervios, estoy como con tembleque. Huevo con 2 yemas, impresionante. 2 yemas de huevo. Voy a abrir otro, voy a abrir otro con 2 yemas, o de 3. Impresionante, impresionante, hostia. Estoy que me da un colapso. 2 yemas, impresionante. Hostia, qué emoción. El amigo Gorchategui me trae huevos con 2 yemas. Hace tiempo que no salía un huevo con 2 yemas en el programa. Hostia, qué emoción. Joder, qué emocionante. Es algo tonto. Me voy a limpiar un poco. Hostia, huevo con 2 yemas. Me han salido 2 también. Qué nervios. Y vamos a mezclar bien esta historia. Hostia. La verdad que son grandes, pero... Mezclamos bien esta historia. Qué impactante. Y como os digo, vamos a mezclar esto estupendamente. Lo probaremos de sal. Que se pueda probar así, que no hay ningún problema, porque hay que ser un poco osado en la vida. Y los que os dé un poquito de repelús, ponéis una sartén, un poquito de calor y hacéis una mini hamburguesa y la probáis cocinada. Aquí no hace falta añadir nada, ni sal, ni pimienta, ni historias. Y veis que esto es un relleno fabuloso que en un segundo va a terminar dentro de una buena masa de hojaldre, porque vamos a hacer el Wellington de Carpanta, no os olvidéis. Rabbit Food. Bueno, aquí tengo mi carne perfectamente preparada y tengo aquí mi masa de hojaldre. Vamos a hacer este apaño, que es cortar una tira. Vais a ver para qué. Oh, estoy en plan sabiendo, vais a ver para qué, en unos segundos y tal. Impresionante. Bueno, esto es una tira de hojaldre que podéis comprar en la pastelería o en el comercio donde os dé la gana. ¿Habéis visto el gesto, Joder, estoy que parezco Matías Prats, impresionante. Bueno, la tira esta es, vamos a reforzar la base. Vamos a poner un poco de huevo aquí.
Huevo de 2 yemas de gorrochategui con un poquito de nata líquida. Esto lo vamos a poner aquí para reforzar la base. Vais a ver para qué. Ahora, cogemos una tabla, porque acordaros que tengo el horno a 180 grados y tengo una bandeja muy caliente dentro. Y como hacen los panaderos, vamos a llevar la preparación y le vamos a deslizar directamente sobre el horno. Así que debajo colamos esta bandeja. A ver si soy capaz. Esto también podéis hacer antes un chorizo, una especie de rulo, lo enfriáis bien en la nevera y así lo tenéis bien fresco. Incluso dentro podéis meter unos huevos duros escondidos para luego en el corte, o meter unos pimientos enteros o lo que os dé la gana. Soy un poco jabalí y no se me va a ir la olla. Y no voy a meter más relleno. Esto me puede valer para unas hamburguesas, porque si no es un poco salvajada. Entonces lo que vamos a hacer es... Vamos a coger aquí esta zona de aquí. Y vamos a darle un poquito de huevo para que luego pegue bien el hojaldre. Y lo que vamos a hacer es plegar esta zona hacia adelante de esta manera, ya lo veis. Y hacemos una especie pues como de pastel. Vamos a quitar un poquito el exceso. Y lo que vamos a hacer es pinzar, o intentarlo por lo menos, como hacen las abuelas argentinas o gallegas cuando cierran una empanada bien cerrada. Exactamente igual. Vamos a hacer una especie como de pinzamiento de esta manera. ¿Ya lo veis? Esto como buenamente podáis, ¿eh? Y es cerrar una especie como de empanadilla. Podéis hacer en rulo, en medio empanada o como queráis. Pero es importante que esto lo cerremos bien. De esta manera. Y aquí exactamente igual. No se me está dando mal, ¿eh? Esto cuando vino Sani al programa, que es una argentina amiga, al principio hace ya muchas entregas, me acuerdo que hizo unas empanadas maravillosas y ella sí que sabía pinzar bien esta historia. Y ahora lo que hacemos es untar esto de huevo y lo vamos a meter en el horno. En un segundito lo vais a ver el resultado. Lo untamos bien de huevo, importante como os he dicho, la bandeja está bien caliente y lo que haremos será, como hacen los panaderos, llevar esto hasta el horno y raca, deslizarlo dentro. Así que me quedo untando mi yema de huevo y nos vemos en un segundo porque le vamos a hacer esto una salsa. No os olvidéis. Pintor que pintas con primor. Fijaros, fijaros qué aspecto tiene más maravilloso. ¿Ya habéis visto qué pintón? Bueno, pues esto tiene que seguir cocinándose, horneándose, porque estamos haciendo un Wellington de Carpanta, no os olvidéis. A Escobar tiene una anécdota muy chula. Un lector le daba tanto también a Carpanta que le envió, por lo visto, un giro de 25 pesetas y una caja de mantecadas de Astorga para que se la dieran de comer a Carpanta de la pena que le daba a aquel individuo, este personaje que a nosotros la verdad que nos encanta. Y lo que más nos gusta es guarnecer ese Wellington de Carpanta que tengo en el horno con una salsa. Aquí lo que tengo es cebolla roja y mantequilla, que es muy importante que la doremos a negro, como dicen los cocineros. Tiene que estar súper tostado. Ya habéis visto que esto está no carbonizado, pero casi. Tiene que estar muy negro, y esto es muy importante porque es lo que le va a dar color a la salsa. Vamos a añadir champiñón picado. Una salsa que se resuelve muy rápido y que, como os digo, vale para, bueno, pues para este plato, lógicamente, pero luego también si que hacemos un solomillo o hacemos una carne o lo que fuera. Es la típica salsa que a mí todo Cristo me pregunta, ¿cómo hago esa salsa de restaurante típica, un jugo rápido para una carne? Es esta. Añadimos una brizna de tomillo, si queremos darle a la historia un poco de perfume. Vamos a añadir
un poco de harina. Esta harina nos va a hacer de ligazón, a pesar de que luego también le añadiremos un poquito de nata doble al final para darle más suculencia y para ligar la salsa. Vamos a añadir, porque vamos a hacerla con agua y con pastilla, un poco de pastilla desmenuzada con las manos. Es una salsa express, ya lo veis. Mezclamos esto perfectamente. Vamos a desglasar con un vino tinto. Vamos a añadir un poco de azúcar. Un poquito de azúcar. Muy poquito, justo un si es no es. Vamos a dejar que esto se mezcle bien. En el momento que el vino hierve, que ya veis que ha ocurrido, lo que hacemos es mojar con agua caliente. Y vamos a dejar que esta salsa cueza aproximadamente durante unos 15 minutos aproximadamente, suficiente. Habéis visto, ni sal ni historias todavía, luego ya salpimentaremos al final. Dejemos que esto hierva aproximadamente 15 minutos y después de esos 15 minutos de cocción lo que haremos será colar este jugo maravilloso a través de un colador a un pequeño cazo, y ese jugo maravilloso lo que haremos luego será ligarlo con esta nata doble, con esta mantequilla y esas gotas de Armagnac, que sabéis que el Armagnac es un perfume que le da un toque final a la salsa, es fabuloso. Estas cosas maravillosas solamente pueden pasar en Robin Food, atacón a mano armada. Que con esta salsa ilustremos ese solomillo Wellington, que es un Wellington de Carpanta, que no es solomillo, que es todo trampa, que está en el horno. Seguimos en un segundo, ¿eh? Bueno, aquí estoy encantado, rodeado de flores maravillosas, rodeado de este Wellington maravilloso de Carpanta, y luego habéis visto que lo que he hecho es ese jugo, pasarlo a un pequeño cazo. Aquí se quedan todas las impurezas y todas las marranadas, y aquí lo que queda es un jugo realmente maravilloso, que lo que tenemos que hacer ahora es ligarlo con un poquito de nata doble y con un poquito de mantequilla. Podéis prescindir de la nata, pero es verdad que una gotita de nata le va a venir bien a esta salsa, una pelotilla, justo un poquito. Y también, lógicamente, le vamos a añadir un poco de mantequilla, que se integre bien, que también podéis prescindir de ella sin ningún problema. Pero no es ninguna chorrada añadirle un poquito de mantequilla. Y luego, como os digo siempre, unas gotas de perfume parisino. Vamos a pimentar ligeramente nuestra salsa. Y habéis visto que esto es un jugo pues maravilloso, maravilloso para este Wellington o para cualquier carne que hagáis en la sartén o en la parrilla, lo que os dé la gana. Apuntaros esta receta porque esta salsa os sacará de muchísimos apuros. Y luego, bueno, pues mis chavales me tienen preparado otro Wellington de Carpanta, el mío está todavía en el horno, y es muy importante que una vez que sacáis esto del horno, muy importante que no lo cortéis nada más, sacarlo del calor. Lo sacáis, lo dejáis reposar un poco encima de la tabla, 15 o 20 minutos, y entonces sí, lo que tenéis que hacer es cortar una buena rebanada. Vamos a quitar la esquina esta, que no es lo peor para nada, ¿eh? Esta esquina es lo que yo me comería, no es por nada. Y lo que vamos a hacer es hacer, bueno, pues una buena roncha. Fijaros qué pinta más maravillosa tiene esta historia. Y lo que hacemos es colocar en el plato una rodaja de este Wellington de Carpanta. Fijaros qué pinta tiene, dentro no hay solomillo, hay carne picada barata y bien sabrosa, porque sabéis que en este programa nos aplicamos para ofreceros recetas suculentas, y esta os lo aseguro que lo es. Mañana vendrá nada más y nada menos que los Lezama, que son unos auténticos reyes del bacalao, y nos harán bacalao al pil pil, y también lógicamente nos harán un maravilloso bacalao cru ranero. Y este programa va a terminar sin antes, lógicamente os tengo que decir que tenéis que entrar en davidejorge.com o en la web de ITV para poder reproducir el programa de hoy, para poder leer la receta y sobre todo para que la hagáis. Es importante que me cocinéis. Siempre os digo lo mismo, es el mayor capital que os vais a llevar a la tumba. Saber cocinar es divertidísimo y saber cocinar, pues es que es lo más grande que hay en el mundo mundial. Un poco de salsa sobre este maravilloso Wellington de Carpanta, fijaros qué maravilla. Vamos a llenar bien los huecos. Y aunque se nos humedezca el hojaldre nos da igual, porque esto es comida campechana y sobre todo es comida sabrosa. Chorradas, fuera. Por eso, nada de flores a la ensalada, sino que lo que tenemos que hacer es acompañar esta rúcula con estas lascas de queso. Un beso. Os quiero mucho. ¡Viva Rusia! ¡Y ahora Euskadi! ¡Viva Robin Food! Auténtico monstruo. Hace poco, por lo visto, le han hecho hasta una película, lo han retratado, bueno, pues no solamente lo han retratado a él, sino que han retratado ese universo que
que os hemos contado antes de la editorial Bruguera, que fue un auténtico, bueno, pues un auténtico imperio. En aquella película que yo tuve el gusto de ver, bueno, pues se recrea, bueno, pues aquellas escenas de una redacción llena de gente, de dibujantes. Lógicamente en aquella época no había ni ordenador, ni Photoshop, ni email, ni politono, ni todas estas historias, y todo era a plumilla, papel, calco, papel cebolla, toda esta historia, guionistas, todo se mandaba, bueno, pues por lo visto con recadistas y todas estas historias, y Bruguera fue una auténtica editorial, bueno, pues sobre todo dedicada a los cómics y dedicada a hacer a la gente sonreír, dedicados a la sonrisa, superhumor, como pone aquí. Una auténtica editorial monstruosa que parió, bueno, pues monstruos como Anacleto, Agente Secreto, La Familia Cebolleta, Apretar el Tiempo Primaveral. Cogéis papel y boli, cogéis ese orujo, ese cafelito, ese gin tonic, ese cubata, ese chirrisclas, ese destornillador, lo que estéis tomando ahora mismo, y tomáis buena nota de lo que os vamos a contar, porque os vamos a ofrecer la gran cocina y la gran gastronomía de TV2 a esta hora. ¡Viva Rusia, viva Carpanta y viva el cómic! Rabbit Food. Escobar, auténtica leyenda del TVO, ya hemos dicho antes, dibujante, maravilloso, guionista, escritor de obras de teatro, incluso actor, incluso inventor, porque por lo visto hacía unos juguetes, unos artilugios realmente maravillosos, unos niños del país, unos cómics realmente fabulosos. Y uno de esos personajes, bueno, pues inolvidables para muchísimas generaciones es Carpanta, que es el vivo reflejo del español de la posguerra, muerto de hambre, puteado, con el gabán lleno de agujeros, comiendo todo el día bocata de pan duro y persiguiendo un pollo, persiguiendo longanizas, persiguiendo perniles y persiguiendo, bueno, pues los bocatas chorreantes y llenos de comida, las cazuelas humeantes, las sopas. Se pasó mucha hambre en aquella época y Escobar dibujó pues el fiel reflejo del españolito de a pie. Este Carpanta maravilloso, y este Carpanta maravilloso va a ser una inspiración en el programa de hoy, porque le vamos a dedicar una de nuestras recetas. Vamos a hacer, en vez de un solomillo Wellington, vamos a hacer el Wellington de Carpanta, porque en vez de rellenarlo de un maravilloso solomillo, que es lo que se ha hecho siempre con el Wellington, vamos a hacer un relleno a la altura de Carpanta. Si queréis saber qué relleno es, lo que tendréis que hacer es esperar un ratito, esperar unos segundos. Sabéis que Carpanta tenía un amigo que se llamaba Protasio, que era un gordo exactamente igual que yo. Protasio y Carpanta. Hoy vamos a protagonizar un programa maravilloso en el que vamos a homenajear a los cómics y sobre todo a a esta figura maravillosa que es Carpanta. Rabbit Food. Rabbit Food. Joder, Escobar, nacido en 1908 y muerto en 1994. Una auténtica leyenda del TVO, uno de los 5 magníficos de la editorial Bruguera, aquella editorial maravillosa que tenía un plantel de dibujantes y de guionistas absolutamente atómico y que durante muchos años puso en manos de todos los y chuparos el programa entero de hoy. Y lógicamente vamos a hacer un Wellington de Carpanta que escoltaremos con una salsa muy sencilla, una salsa de carne, una salsa que nos va a servir para salsear un buen pedazo de ese Wellington de Carpanta, que os aseguro que se resuelve en un santiamén y que no solamente servirá para escoltar ese Wellington, sino que os servirá para escoltar un buen entrecot, un buen solomillo, o cuando hagáis una pieza de carne asada o una pieza de carne en la sartén. Esa salsa os sacará de más de un apuro. Sabéis que estáis en Robin Food, Atracón a mano armada, y que el ceporro que dirige ese programa se llama David de Jorge Cizabarrena, que es el Menda Lerenda. Lo que tenéis que hacer más que nunca es salir al rellano de la escalera con chirulas y con panderetas, abrir las ventanas del rellano, decirle a todo Cristo que empieza Robin Food, Atracón a mano armada, y que hoy vamos a hacer un gran homenaje a Carpanta. Luego lo que tenéis que hacer es volar al sofá, os sentáis, os ponéis la manta hasta las rodillas, que ya está empezando a